Empezamos, si les parece, invitándolos a responder la siguiente pregunta en nuestras cuentas en Twitter y que ya pueden ver en sus pantallas. ¿Los bombardeos rusos a territorio sirio van a poder garantizar que van a ser únicamente contra las posiciones del Estado Islámico? La Fuerza Aérea rusa ha bombardeado por primera vez el territorio sirio y, a pesar de los cuestionamientos lanzados desde Estados Unidos por presuntamente atacar a los civiles que se oponen al régimen de Bashar al-Assad, el presidente ruso Vladimir Putin ha defendido la legitimidad de la intervención y ha dicho que ha sido contra oposiciones del Estado Islámico. Así se prepararon los aviones rusos. La misión: bombardear células del Estado Islámico en Siria. Moscú indicó que dio de baja un número significativo de integrantes del grupo terrorista. Sin embargo, Estados Unidos asegura que los ataques no fueron dirigidos a puntos estratégicos del Estado Islámico. Esta es la polémica que enfrenta hoy a la Casa Blanca y a Moscú. Por un lado, el presidente ruso Vladimir Putin asegura que la intervención en Siria es legítima y atiende un apoyo militar solicitado por Bashar al-Assad en la lucha en contra del grupo extremista Estado Islámico. El objetivo militar de la operación es exclusivamente el apoyo de las tropas del gobierno sirio en su lucha contra el Estado Islámico. Por el otro, Estados Unidos presentó una queja formal al considerar que los ataques son contraproducentes y que iban en dirección contraria, es decir, en contra de los civiles que no apoyan al líder sirio. El Pentágono está revisando si Rusia dirigió los bombardeos contra los yihadistas del Estado Islámico o si también apuntó a la oposición moderada que combate al régimen. El Kremlin informó que varios puntos de las provincias de Hama y Homs en Siria fueron bombardeados. Estos primeros ataques se dieron luego de que el Parlamento ruso, por unanimidad, aprobara la intervención aérea en apoyo al régimen de Bashar al-Assad. La única vía acertada para combatir el terrorismo internacional, ya que tanto en Siria como en los países vecinos campan libremente precisamente los grupos terroristas internacionales, es actuar de manera preventiva. La crisis siria no solo se debe a la entrada de los yihadistas a su territorio, sino también a la lucha que lleva a cabo desde el 2011 en contra de grupos rebeldes apoyados por Estados Unidos. Pues bien, como cada noche vamos a debatir este tema y tenemos diferentes invitados. Saludamos desde Miami a Robert McCauley, él es analista político, republicano y abogado. En Valencia, en España, está con nosotros Carlos Martínez, él es analista político internacional, y desde la capital de Argelia, en el norte de África, nos acompaña Javier Martín, él es corresponsal de la agencia EFE en el norte de África y es autor además del libro El Estado Islámico, Geopolítica del Caos. Muchas gracias a los tres para participar con nosotros y, si les parece, vamos directamente al grano. Son varias las versiones que hay sobre estos bombardeos de Rusia en Siria. A Estados Unidos les señala de que no es que quieran acabar con el Estado Islámico, sino que lo que quieren es apoyar el régimen de Bashar al-Assad, y lo que hacen es estar atacando pues a los rebeldes, y entre ellos caen también civiles. Rusia se defiende y lo que dice es que quiere acabar con el Estado Islámico. ¿Podemos confiar en Rusia? Eso es lo que está haciendo Robert McCauley, analista político republicano, abogado. Comienzo con usted. ¿Podemos creerle a Rusia? Buenas noches. Bueno, yo creo que no se puede confiar en Rusia. Vladimir Putin es un producto de la KGB durante la Guerra Fría, un hombre que ha mentido a lo largo de su carrera. Es un hombre que aprovecha de oportunidades, ha mentido respecto a Ucrania, respecto a Siria, respecto a los asesinatos de disidentes rusos. O sea, es un hombre aprovechando del vacío de poder que existe en esa región, y lamentablemente, como Estados Unidos básicamente se ha retirado de Irak y Obama ha señalado que no le interesa ningún problema para Estados Unidos ahí, es que ese vacío da oportunidad para Rusia. Y hay que recordar, Rusia tiene poder de veto en las Naciones Unidas. Para la comunidad internacional enfrentar a Rusia va a ser muy difícil, porque ellos van a vetar cualquier cosa. Javier Martín, corresponsal de la agencia EFE en el norte de África, autor del libro, como les decíamos, El Estado Islámico, Geopolítica del Caos. ¿Cree usted en la versión de Rusia o efectivamente esto significa una traba en el poder de decisión de Estados Unidos, quien a partir de ahora sí va a tener que contar con Rusia para cualquier decisión en Siria?
Bueno, la verdad es que Rusia, buenas noches desde Argelia, buenos días allí. La verdad es que Rusia es el único país hasta este momento, no lo vamos a defender, pero es el único país hasta este momento que ha mantenido una posición homogénea desde el principio. Rusia apoya a Bashar el-Assad desde 2011, no ha cambiado. No es como los países de Occidente que por una parte querían tirar abajo el régimen de Bashar el-Assad, después ahora parece que se quiere dialogar con el régimen de Bashar el-Assad. Rusia desde el primer minuto, desde 2011, ayuda a Siria, no es nuevo. El régimen sirio se ha mantenido durante estos 4 años es gracias al apoyo tanto de Rusia como de Irán, y no es una novedad que ahora Rusia quiera jugar una carta mucho más dura y jugar mucho más fuerte en la partida de póker de Oriente Medio. Rusia sabe cuál es la situación de Bashar el-Assad. Rusia ha dicho desde el primer minuto que no había una solución sin contar con el régimen de Bashar el-Assad, y ahora está en una posición de más fuerza que el resto de Occidente, dado los bandazos que ha tenido Occidente en la crisis siria. Durante 4 años no ha habido una política homogénea o directa, sino que ha habido, unas veces apoyaba a la oposición, otras veces no se le apoyaba, primero se le enviaba armas, luego no se le enviaba armas. Es decir, creo que en este caso Occidente y sobre todo la coalición de Estados Unidos ha perdido mucho el tiempo al no tomar una decisión en firme, mientras que Rusia ha mantenido desde 2011 una sola opinión. Estamos en un conflicto que procede de una invasión ilegal que fue en el año 2003 por parte del presidente George W. Bush, y estamos pagando 10 años después aquella invasión. Carlos Martínez, él es analista político internacional, está en Valencia, España. Quería preguntarle, aquí estamos escuchando a Javier Martín decir que, bueno, que por lo menos Rusia ha sido coherente en todo momento y ha apoyado desde siempre al régimen de Bashar al-Assad. Ellos dicen que lo que están haciendo son atacar las posiciones de ISIS. Estados Unidos dice que eso es una contradicción, que Rusia no puede decir que lo que está atacando son las bases de ISIS y al mismo tiempo apoyar al régimen de Bashar al-Assad, y que esto lo único que va a hacer es acelerar una guerra civil que está desangrando a Siria. ¿Tiene Estados Unidos razón? No tiene ninguna razón. En primer lugar, porque Estados Unidos lleva bombardeando esa región desde hace un año con escasos resultados, por cierto. No tiene razón porque, como bien ha dicho mi contertulio anterior, Estados Unidos cometió una atrocidad igual en Irak, también en Afganistán, también en Libia, también en Somalia, con resultados homogéneos, estados fallidos que están en manos de grupos terroristas, cuando no genocidas, como es el caso de Ley. Por cierto, he oído hablar mucho del régimen en esta charla y no he oído todavía hablar de grupos terroristas. Pero es que Ley no es un grupo terrorista al uso, es un grupo genocida, porque se dedica a acabar físicamente con aquellas personas por el simple hecho de profesar otra fe. No otra fe, sino mejor otra rama de la fe, porque sus principales víctimas, no, aparte de cristianos, aparte de otras minorías étnicas, son los alauitas y los chiitas. También me produce mucha sorpresa que un representante de la administración republicana diga que Rusia miente. Bueno, me gustaría saber dónde estaban las armas químicas que buscaban de Saddam Hussein cuando invadieron Irak, o dónde estaban los famosos armas químicas terroristas de Gaddafi, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí sí que se ha mentido a la administración pública continuamente para preparar guerras que no tienen nada de humanitarias, que tienen al final intereses económicos de petróleo, de gas, cuando no geopolíticos. Y yo creo que la creencia, además de la de Rusia, es de todos aquellos ciudadanos de bien que dijimos no a la guerra cuando Irak, no a la guerra cuando se realizó la guerra de Libia con el resultado que todos conocemos, y no a la guerra de Siria. Son 3 guerras provocadas que han provocado solo sufrimiento y no han supuesto ningún avance ni la democracia ni los derechos humanos en ninguno de esos 3 estados. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el Sergei Lavrov, ha asegurado que estos ataques emprendidos por Moscú en Siria iban dirigidos únicamente a células terroristas. Esto era lo que decía el ministro ruso. Independientemente del nombre, son terroristas, y yo recalcaré, como todos hemos dicho, que vamos a actuar en contra de ISIS y de otros grupos terroristas. ¿Esta es la misma posición que los estadounidenses están tomando? ¿Que los representantes de la coalición están tomando? Todos ellos han dicho que están bombardeando y combatiendo a ISIS y a otros grupos terroristas, y esta es básicamente nuestra misma posición.
Robert Macaulay, vuelvo con usted, analista político republicano, abogado también. Quería preguntarle, ese era el mensaje del ministro ruso, más allá de si creemos en las intenciones de Rusia, y estamos escuchando a otro de nuestros invitados decir que tampoco podríamos creer en Estados Unidos. Lo que sí está claro es que en principio todos parecen coincidir en la tesis de que lo que hay que luchar es contra el terrorismo islámico, contra ISIS. ¿Hay alguna manera de que se pueda llegar a un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para conseguir ese fin? Y se lo pregunto porque evidentemente hay muchas diferencias, comenzando por la obvia, y es que Rusia sí apoya al régimen de Bashar al-Assad, mientras que ahora en la sede de la ONU, durante su intervención, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decía que Bashar al-Assad era un tirano. ¿Se puede llegar a un punto de acuerdo? Bueno, ahora Estados Unidos no tiene buena opción de no hacer ese acuerdo porque Rusia ya está ahí y ISIS ya está ahí. ISIS es horrible, Assad es horrible. Teníamos nuestro chance hace varios años cuando podíamos haber dejado tropas en Irak para mantener la estabilidad después de la victoria militar de las fuerzas norteamericanas, cuando la región fue estabilizada, cuando éramos percibidos como los caballos fuertes, pero como Obama abandonó el país por razones políticas antes de la elección de 2012 y no castigó a Assad por utilizar las armas químicas. Aquí estamos donde estamos y el precio de Rusia para derrotar a ISIS o cooperar en eso es mantener a Assad, mantener su aliado, y hay que recordar que Irán está ahí. La coalición de Rusia, Irán y Siria quiere dominar esa región. Irán ahora va a tener $100.000 millones después del levantamiento de las sanciones, va a tener sus armas nucleares en breve. Israel sabe eso, los vecinos saben. Entonces Rusia y su coalición quiere dominar la región y en cambio van a apoyar la lucha contra ISIS. ISIS es un enemigo en común, pero Rusia no es nuestro amigo. Está apoyando un dictador brutal y Obama dijo que él tiene que salir, no puede usar armas químicas. Dijo todo eso Obama, pero ahora estamos sin buenas opciones por la falta de acción por parte de Obama. Javier Martín, corresponsal de la agencia EFE en el norte de África, quería preguntarle, hay muchos que ya estaban diciendo que por una parte Rusia y por otra parte Estados Unidos pedían un desescalamiento del conflicto, y lo que se trata es de evitar posibles enfrentamientos militares o incidentes militares entre los rusos y Estados Unidos. ¿Podría llegar esto a crear otra crisis entre ambos países? Bueno, yo estoy de acuerdo con nuestro analista republicano en que la culpa la tiene la administración de Estados Unidos en gran parte, pero no la actual, sino la anterior, por la invasión de Irak, que es el origen de todo este embrollo y de este conflicto. Eso por una parte. La segunda parte, creo que debemos de intentar utilizar con mucho más cuidado la palabra terrorista, porque el propio Sergei Lavrov la utiliza políticamente en su favor. Estado Islámico es un grupo que utiliza actos terroristas, pero que tiene una proyección más allá. Es un Estado, es algo que aspira a ser un Estado, y debemos de entender eso, porque si pensamos en que es simplemente y meramente un grupo terrorista, no vamos a entender quién es nuestro enemigo y en ningún momento vamos a poder derrotarlo. El señor Lavrov dice que Rusia lucha contra Estado Islámico y otros grupos terroristas. Otros grupos terroristas es la forma en la que Bashar al-Assad llama a la oposición que se levantó contra él. Es decir, Rusia está utilizando las palabras no para mentir, no miente, evidentemente está bombardeando otros grupos de la oposición de Bashar al-Assad. Bombardea al Frente al-Nusra, bombardea al Ejército Libre de Siria, porque en su concepción es la misma concepción que tiene Bashar al-Assad, que llama terrorista a la oposición. Cuando utilizamos la palabra terrorista parece que nos olvidamos de todo lo demás y no pensamos más allá. Utilizar la palabra terrorista para cualquier cosa es reducir los problemas a la simplicidad. Entendamos que estamos luchando con algo más que un grupo terrorista. Estamos luchando con algo más que una guerra que ha desplazado a millones de personas. Estamos luchando contra una dictadura horrible. Estamos luchando contra una oposición en la que hay gente que busca la democracia, pero también hay, como en el Frente al-Nusra, grupos que están vinculados con Al-Qaeda. Estamos atacando o luchando contra un grupo que es el Estado Islámico, que es algo más que un grupo, que mueve miles de millones de dólares. Por lo tanto, tenemos que entender que la única manera de acabar con el embrollo en Siria es una unidad, no intentando que haya un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, que es lo que parece que se está queriendo desarrollar en este momento por cuestiones políticas.
Sobre eso le quiero insistir entonces a nuestro otro invitado, a Carlos Martínez, analista político internacional, porque quizás sí coincidimos un poco con Javier. Hay muchos medios que lo que están tratando de decir ya es que esto puede llevar a un conflicto entre Rusia y Estados Unidos cuando realmente se supone, o por lo menos eso es lo que dicen, obviamente el contexto es mucho más complicado, que el objetivo es el Estado Islámico. Rusia y Estados Unidos, a pesar de todas sus diferencias, deberían unirse en este objetivo y crear una unidad a nivel internacional. ¿Se ve esto posible o es imposible? Es imposible porque, como he dicho anteriormente, los objetivos no son la paz, la democracia y los derechos humanos, son objetivos que se ocultan al gran público. Por ejemplo, aquí he oído varias veces lo del régimen dictador horrible de Siria. Y bueno, yo podría estar de acuerdo, pero lo que es muy sorprendente, lo que a mí me subleva, es que no se diga eso de la Arabia Saudita, que está cortando cabezas el otro día una mujer inocente en la calle frente a todo el público. ¿Y eso no es un dictador horrible? A mí me avergüenza que ponga el punto de mira en las guerras en países como Libia, como Siria, que son dictaduras, que yo no lo niego, pero que había que, comparado con lo que ha venido después, son campeones de los derechos humanos. A ver si nos enteramos que en Libia había minorías cristianas, minorías de otras religiosas, y han acabado con ellas, han tenido que huir. Igual que con los africanos nos maltratan de una manera que Gaddafi no era ningún santo, de acuerdo, también lo maltrataba, pero comparado con estos, que les cortan la cabeza a la playa y lo ponen en un vídeo, por favor, ¿de qué estamos hablando? Un poco de seriedad. Si queremos acabar con las dictaduras horribles en Oriente Medio, empecemos con Arabia Saudita. Y mientras tanto, no se pueden legitimar las intervenciones de Estados Unidos, además, fuera del derecho internacional y fuera de toda la lógica, y que, como sabemos, no han dado ningún resultado positivo para la gente, con lo cual yo entiendo que si empezamos a hablar, empecemos por Arabia Saudita y de a partir de ahí seguiremos hablando. Mientras tanto, yo no me creo nada de dictadores, de derechos humanos ni de ninguna intervención humanitaria.